que ustedes escriban en palabras sencillas y cortas qué es la familia. ¿Qué me pueden decir si le digo qué es la familia? Pueden poner 2, 3 palabras. Grupo de 2 más personas. Bien, Cecilia, sí. Es la base de la sociedad. Muy bien. Es la célula. Ya escuchamos palabras similares como célula. Una persona dijo ahí núcleo, base. Claro, sí. ¿Qué tal, Sandra? Sí. Sí, realmente nuestra sociedad tiene como base de su organización social a la familia. Es como un núcleo, es la célula fundamental de la sociedad, conjunto de personas relacionadas entre sí. Sí, sí, Susi, realmente están relacionadas entre sí, pero tienen relaciones más de interdependencia, ¿verdad? Entre marido y mujer, hijos. Sí. ¿Alguien más? La familia realmente es una célula fundamental de la sociedad. ¿Por qué? Porque realmente el hombre es realmente una persona eminentemente social, ¿verdad? En la cual solo, una persona sola, es muy difícil que llegue a realizar como objetivo todas las situaciones de la vida, ¿verdad? De poder desarrollarse económicamente, físicamente, psicológicamente, sociológicamente. Entonces, por eso se dice que la familia es la base de organización social. Y sería regulada también en el código, en los diferentes tipos de códigos que a medida que transcurran las clases, hasta que transcurra el desarrollo, vamos a estar mencionando. Bueno. Pero ¿qué es realmente? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el concepto? El doctor Moreno Rufinelli nos dice, definir la familia es una situación complicadísima, es una misión casi imposible, porque la palabra familia va a medida evolucionando, a medida que va transcurriendo el tiempo, va evolucionando en una forma pero dinámica, es muy dinámica, va transformándose, va cambiando teniendo en cuenta la necesidad de los tiempos. Muchos dicen que la familia tiene su origen en el nacimiento de los tiempos, ¿verdad? En el cual podemos afirmar de que la familia no es otra cosa que es un grupo humano, elemental, que muchas veces, que están la mayoría de las veces unidas por vínculos naturales y jurídicos, y que busca en realidad la realización plena de todas las personas que forman parte del grupo familiar. Es un grupo humano, es un grupo eminentemente humano, porque muchos establecen muchos tipos de, algunos dicen que es una persona jurídica, otro que un organismo jurídico. Existen un montón de definiciones. Borda, por ejemplo, dice que la familia está compuesta por el padre, la madre, los hijos que viven bajo el mismo techo, y en sentido más amplio, las otras personas que vienen del mismo tronco, padres, madres, tíos, abuelos, nietos, etcétera. Entonces es muy variada el concepto de familia que los doctrinarios pueden dar. Ahora, ¿cómo se establece, el origen de la familia? Es sumamente difícil establecer la familia, cómo realmente se creó, cuáles fueron los orígenes. Es muy complicado. Pero básicamente existen dos teorías, son teorías. Teorías son todas aquellas cosas que se piensan pero que no se tiene la certeza absoluta. Una teoría de cómo se originó la familia tiene como título la tesis matriarcal, de matriarcado, ¿verdad?
De acuerdo a quienes sostienen esta teoría, dicen que la familia se originó en un momento de la historia en el cual, escuchen bien, la madre, la mamá era el centro de la familia. Todo lo que tenía en cuenta la familia rodeaba en base a la madre. ¿Por qué? Porque anteriormente la familia se reunía en clanes que eran pequeños grupos. ¿Y cómo la familia se ampliaba? Obviamente con el embarazo, ¿verdad? Una mujer tenía un embarazo, tenía un hijo, y así el clan se iba ampliando, ¿verdad? Y en esa tesitura podemos establecer de que siempre existió la tesis de que la madre ante un niño, ante el nacimiento de un niño, se sabía exactamente quién era la mamá. Claro, porque la mamá estaba ahí dando a luz y ahí salía un niño y en el cual se establecía precisamente cuál era la mamá. No se sabía cuál era el papá, porque en esa organización la mujer se quedaba en la casa y los hombres, los guerreros fuertes, salían a hacer caza, a pelear guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había mucha, pero mucha promiscuidad. Había mucha promiscuidad, mucha promiscuidad. Entonces, bajo ese tipo de organización, se estableció de que la mujer era la pieza más importante, porque se sabía quién era. En un parto se sabía quién era la mamá. En cambio no se sabía quién era el papá. No se sabía quién era el papá. Pero también existe una tesis que es la tesis patriarcal. ¿Qué nos decía a nosotros la tesis patriarcal? Era lo opuesto. Y ella comprendían que el hombre era el centro, que el hombre era el centro, en el cual no existía mucha promiscuidad. Entonces el hombre llegaba y el hombre era siempre por su fuerza corporal que viene de la naturaleza, era el dominante dentro de una casa. O sea, ese es el ámbito patriarcal, en el cual muchos dicen que hubo una época en la cual el hombre era la autoridad. Era la autoridad, muy parecido a la organización familiar en Roma, en el cual la familia estaba sometida al culto doméstico del hombre. ¿Me están escuchando? Al culto doméstico del hombre. Y bueno, y así fue evolucionando nuevamente, por ejemplo, en el cual en Grecia, por ejemplo, en Grecia el hombre también tenía una cierta preponderancia y también una cierta superioridad. No tanto déspota como en el derecho romano. En Grecia la mujer tenía limitados derechos. Y en Egipto tal vez fue por su culto histórico, ¿verdad? Por su culto histórico, Egipto fue tal vez el país en el cual la mujer no era tomada como en Roma. En Roma la mujer era tomada como una cosa. En Roma estaba sometida al poder del pater familia, y este pater tenía el derecho sobre la vida y el patrimonio de esta mujer. En cambio en Egipto era diferente, la concepción de la mujer era diferente. En Egipto existía la creencia de que la mujer venía de los ríos, era bañada por los ríos y era considerado como una divinidad, así como Cleopatra y etcétera. Eran reinas, tenían otro tipo de concepción con respecto a la mujer. Bueno, hablar de los cambios de la era contemporánea siempre va a ser muy importante en la familia, y existieron varias circunstancias por las cuales la familia fue cambiando. La primera modificación grande
es, a ver, obviamente el cambio del papel de la mujer dentro de la sociedad. Ustedes saben que anteriormente, yo no sé si lo hablamos, la mujer no podía ejercer algunos derechos sin el permiso. La mujer casada no podía ejercer varios derechos sin el permiso de los padres, perdón, del marido, el marido. La mujer no podía, por ejemplo, ir a estudiar sin el permiso del marido. La mujer no podía ejercer la profesión sin el permiso del marido. Actualmente, por supuesto, la entrada de la mujer en el mundo laboral y en el mundo económico ha dado un impacto muy grande dentro de la estructura familiar, en el cual anteriormente la mujer quedaba para cuidar a los niños. Actualmente ya no, la mujer sale y entra dentro del sistema laboral y político de la República. Entonces su papel en la sociedad ahora es mucho más importante que anteriormente. Entonces eso es un efecto tanto sociocultural como económico. Ahora en todas las casas sí o sí va a haber un padre y una madre que ejercen la profesión y que también llevan también dinero a la casa. Ese es uno de los primeros efectos del cambio en la era moderna. Las segundas circunstancias, uno de los aspectos importantes es el tránsito hacia la disolubilidad del matrimonio. ¿Qué quiere decir disolubilidad del matrimonio? Disolubilidad del matrimonio, que antes el matrimonio, y bueno, y ahora puede ser al revés, ¿verdad? Pero bueno, para la ley somos iguales, Gustavo, para la ley ahora somos iguales. Sí, ahora muchas veces el hombre se queda en la casa y la mujer sale a ganarse la vida, ¿verdad? Bueno, pero sin embargo, para la ley, el hombre y la mujer tienen iguales derechos civiles y políticos, ¿verdad? Bueno, hablamos del tránsito hacia la disolubilidad del matrimonio y la fragmentación de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente el matrimonio era indisoluble. ¿Qué quiere decir indisoluble? Que antes se casaban para toda la vida, porque el Código Civil sancionado en 1987, que empezó a regir en 1987, establecía que el matrimonio solamente se disuelve con la muerte de los esposos. Entonces, ¿qué pasa? Al entrar la tendencia de la disolubilidad del matrimonio, ¿qué quiere decir? La tendencia de que el matrimonio puede disolverse a través del divorcio, creó también un impacto dentro de la sociedad, en el cual dos personas se casan y ya no se casan para toda la vida, lastimosamente, se separan y esas mismas personas vuelven a formar otras familias. Yo conozco, tengo algunos amigos que se casaron tres veces. ¿Cómo te vas a casar tres veces? Eso es lo que yo no entiendo. Algunos no queremos casarnos ni una vez y él tres veces luego se quiere casar. Pero no, aparte, no contento con eso de que se casa tres veces, o sea, se casa tres veces en el sentido de que se casa una vez, tienen hijos. Se divorcia, se va y se casa nuevamente. Tiene otros dos hijos. Y después se va y se vuelve a casar otra vez. Tiene tres hijos. Dos divorcios y tres casamientos. Bueno, eso realmente es un cambio bastante drástico de la sociedad. Ya no es más una familia para toda la vida, ya no se concibe más un padre y una madre, un padre, una madre y un hijo para toda la vida. Muchas veces podemos tener inclusive dos hijos, tres hijos, inclusive hasta de mujeres diferentes. Aunque ustedes no crean, es así. Por supuesto, cuando llegó el divorcio y dio el impacto de que el matrimonio ya no era para toda la vida, bueno, la gente fue obviamente acogiéndose mucho al tema del divorcio. Otro efecto muy importante que hizo un cambio, yo por ejemplo estoy totalmente a favor del matrimonio, estoy muy a favor del matrimonio, pero desde lejos no, acá nomás yo estoy, ¿verdad? Lo mejor es casarse. Y bueno, y cuando me case te lo voy a
lo discutiremos. Bueno, cuando me case lo discutiremos. Y bueno, sí, también es un problema, Dani. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. El tercer cambio es realmente que es la secularización del matrimonio. Secularización del matrimonio. ¿Qué es la secularización del matrimonio? La secularización del matrimonio es un principio en el cual el matrimonio, que antes era una cuestión netamente religiosa, con cultos religiosos, pasa a formar parte del derecho civil. Pasa a formar parte del derecho civil. Y eso es una cuestión muy importante, porque al estar inmiscuido el derecho civil, surge derechos y obligaciones para las partes en el ámbito civil. Y bueno, y cuando me toque la oportunidad, seguramente lo estaremos charlando. Bueno, a ver, ¿qué hora es? Bueno, seguimos pasando porque tenemos muchas cosas y yo a las 6 tengo clase. Bueno, 5. Otra circunstancia que es muy importante son los avances médicos y tecnológicos. Esos avances médicos y tecnológicos están haciendo estragos, escúchenme, estragos dentro de la familia tradicional. Estragos. Y por supuesto ustedes ya saben los avances que tienen que ver con la inseminación artificial, por ejemplo. Está creando estragos dentro de la familia tradicional. Y mucho más, obviamente, la tendencia que está ganando en todos los ámbitos, ¿verdad? Que es el famoso matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario. Estos son aspectos, estos son tendencias que están haciendo estragos dentro de la familia, el concepto de familia tradicional. Cuando Borda decía, la familia no es más que el padre, madre e hijos, ¿viste? Su concepto no tiene nada que ver con los matrimonios de igual sexo, ni tampoco con los hijos de padres de alquiler, por ejemplo. Entonces ahí realmente existen muchos cambios dentro de la familia que obviamente las leyes y las normas deben tratar. Ahora bien, existen dos conceptos de familia. ¿Qué es la familia? ¿De dónde viene? La familia realmente es una palabra que viene de una palabra castellana de un latín famulus. Famulus, que viene obviamente también de una abreviatura de otra palabra latina que quiere decir, que dice oscofamel. Famulus, que viene de oscofamel. Y oscofamel, ¿qué quiere decir? Quiere decir siervo o esclavo. Entonces la concepción de la familia, su etimología, viene de una reticencia del antiguo derecho, en la cual era siervo o esclavo. Eso quiere decir familia, imagínense. Obviamente al ir evolucionando este concepto y ir evolucionando lo que es una familia, fueron cambiando obviamente los principios que rigen hasta llegar a lo que es hoy en día. Bueno, pero existen tres formas de significado de la familia. Está la familia en sentido amplio, es todos los límites en el cual nuestro código permite como familia. Se refiere a ella como familia y lo vamos a ver enseguida. ¿Qué quiere decir? En sentido amplio, tu familia sos vos, pero tus padres, tu madre, tus hijos, tus abuelos, tu tarabuelo, que se tiene segundo grado de afinidad, pero cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O sea, cuarto grado de consanguinidad. Para el sentido amplio, todos somos familia. Bueno, Olga, vos me decís que vos estás felizmente casada hace 25 años, tenés 2 hermosos hijos, lo mejor. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero
le preguntaría a otras y no me dirían lo mismo. Bueno, no importa, es una forma. Bueno, la familia, entonces en sentido amplio. Sentido amplio son cuarto grado, sería tu padre, tu madre, tu abuelo, tu bisabuelo, todos los que tengan algún parentesco contigo. Eso es familia en sentido amplio. Pero también está, sí, él me dice, un ratito, primero está la familia en sentido intermedio, que es el padre, la madre, el hijo. Y por ahí si hay alguien viviendo en una familia, un nieto o un hermano, etcétera. Ese es en sentido intermedio. Ese es en sentido intermedio. Pero también está, como dice Emilce, la familia nuclear ampliada o en sentido estricto, que es el padre, la madre y el hijo. Nada más. Esa es la familia en sentido estricto. ¿Y a cuál familia se refiere el código? Y depende. Existen varios pasajes en el cual se refiere a un sentido amplio, a otro sentido estricto y a un sentido intermedio. Realmente nuestro código no hace una distinción sobre los conceptos, sino este concepto es doctrinario, y nuestro código realmente hay algunas apreciaciones en el cual, por ejemplo, cuando hablamos de parentesco, parece que habla en sentido amplio, porque vamos a hablar de hijos, de nietos. Bueno, lo vamos a ver enseguida. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la familia? Esto lo vamos a hacer rapidísimo porque si no, no vamos a tener tiempo. Vamos a tener tiempo. La naturaleza jurídica. ¿Qué es la familia? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué es en realidad? Siempre cuando nos preguntamos sobre la teoría, sobre la naturaleza jurídica, nos preguntamos ¿qué es la familia? ¿Qué es? Si es que no pudimos definirla correctamente, difícilmente podamos establecer una naturaleza jurídica. Es mucho más complicado. Y existen varios exponentes. La primera teoría que quiere explicar la naturaleza jurídica de la familia es el que nos trae Sabatier. Sabatier con Mazzinghi y Arias en el derecho argentino, que nos decía que la familia es una personalidad jurídica. Bueno, la adopción. La adopción forma también parte de la familia porque fueran parte del parentesco. Y la adopción lo vamos a dar enseguida. Sí, también es parentesco, también es familia. Porque es un vínculo no natural, pero es un vínculo jurídico. En una de las exposiciones yo le dije que era un vínculo natural y jurídico. Y cuando hablamos de jurídico, no hablamos del matrimonio, no hablamos de la adopción. Pero eso lo vamos a dar enseguida. Está la teoría de la personalidad jurídica. Algunos dicen que una persona jurídica. No es una persona jurídica, pues no tiene capacidad propia. Otros nos dicen que un organismo jurídico, SICU. El profesor de Bolonia dice, no, es un jurídico. Dice porque no existen derechos individuales. ¿Qué quiere decir? Que si el papá saca un préstamo, no saca el papá, saca la familia. Y no existen entre ellos derechos, sino relaciones de interdependencia. Por eso se dice que es un organismo jurídico. Tampoco coincido. Después viene la teoría de la institución, porque dice que no tiene una voluntad objetiva. También es mentira. Tampoco creo que es un instituto jurídico. ¿Y cuál es nuestra? Con el doctor siempre nosotros discutimos sobre esto, pues es muy discutido. Y él me dice, mira Marco, ¿para qué meternos con institución? ¿Por qué decimos que una institución? ¿Por qué decimos que un organismo jurídico? Es una persona jurídica. No es nada de eso. Lo que podemos decir es que en realidad es un grupo humano social, que está unido por vínculos naturales y jurídicos. Y ahí entra dentro de la adopción, como dice Shirley. Y ahí llegamos a lo que estamos tanto, vamos a ver si en media hora podemos hacer. La familia tiene una institución de bastante importancia, una importancia total,
que está establecido inclusive en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional expresa, la familia es el fundamento de la sociedad. Se promoverá y garantizará su protección integral. Esta incluye la unión estable entre el hombre y la mujer y los hijos, y la comunidad que constituye con cualquiera de sus progenitores. Eso dice la Constitución. A ver, dice, el Estado promoverá y garantizará su protección. ¿Ustedes se acuerdan que el Estado haya promovido y garantizado su protección? ¿Qué dicen ustedes? El Estado hizo esto. ¿Qué acción ustedes ven de situaciones que puedan proteger y promover a la familia? Lo que al Estado le importa es que en realidad le importa a alguien que no sea como yo. Que él quiere promover que la gente tenga una familia, que la gente se case, que la gente tenga hijos, pero siempre de manera responsable. Siempre de manera responsable. Me acuerdo que nos fuimos hace 2 o 3 días, nos fuimos en uno de los lugares más pobres del Paraguay, Entonces, como hay, no pueden acercarse mucho, yo le decía, bueno, a ver, vos fulana, ¿sos vecina? Sí, soy vecina, me decía. Bueno, vení vos señora que sos vecina y vos me vas a decir cuántos integrantes en número tiene esta familia para que no haya avivados. Y venía la gente y me decía, bueno, esa señora tiene 5 hijos. 5 hijos. Y son 7. ¿Qué son 7? No, y son 5 más el padre y la madre. Ah, perfecto. Después venía otra vez y me dice, ellos son 7. 7 hijos. 7 hijos. Ah, y la comida para 9 personas. Wow. ¿Y en qué trabajan? No trabajan. Ni uno trabaja. No, pero ¿y cómo comen? Y el señor hace de albañilería, es albañil, etcétera. Así es. Entonces ahí el Estado creo que tiene que promover a través de políticas, de programas, etcétera. Bueno, ahora nos vamos al tema más importante. El parentesco. ¿Qué es el parentesco? Realmente, para definir instituciones el código no está. El código no quiere definir porque al definir existen muchas controversias, muchas polémicas y los codificadores están cansados de polémica. Entonces, nuestro código realmente no define qué es el parentesco. Sin embargo, tenemos algunos antecedentes como el 345 del Código Argentino, que establece claramente que el parentesco es el vínculo entre todos los individuos que forman, o sea, de dos sexos que descienden unos de otros. Pero sin embargo, la definición más completa no aborda. Borda nos dice, de manera general, que es el vínculo jurídico que nace de la sangre, del matrimonio y de la adopción. Ese es el parentesco. Es todo vínculo jurídico que nace de la sangre, del matrimonio y de la adopción. Bueno, señores, a partir de ahora quiero que estén muy atentos. Lo que hoy aprenderán, le va a servir para toda la vida. ¿Están atentos? Quiero ver un sí. Quiero que me contesten para que yo me dé cuenta que no estoy hablando de balde. ¿Sí? Bueno, ahí ya tuvo un sí. Perfecto. Genial. Bueno, gente. Muy atentos. Lo que hoy aprendan nunca más van a olvidarse. Por eso quiero que atiendan muy bien. Y quiero que tengan sus códigos. En sus manos.
Vayan a buscar rápido el código. Yo acá tengo el mío. Bueno. Y quiero que vayan anotando. Por lo menos que hagan un resumen de lo que yo les digo. Acá está. Muy bien. El parentesco. El parentesco es todo vínculo jurídico que sale de la sangre, o sea, que nace de la sangre, del matrimonio o de la adopción. Por supuesto, este tema del parentesco fue muy rico, fue creado en Roma, en el cual existían dos clases de parentesco, el parentesco agnaticio y el cognaticio. Uno era realmente el primero rigió, vamos a decirle, el parentesco agnaticio, para después dar paso solamente al cognaticio. Y atiendan bien, nuestro derecho existen tres categorías de parentesco. El artículo 249 del Código Civil nos dice, el parentesco puede ser por, si ustedes tienen su código en su mano, le voy a agradecer. El 249 nos dice, el parentesco puede ser por 1, consanguinidad, 2, afinidad, 3 adopción. Perfecto. Por consanguinidad. El 250 nos dice, ¿cuáles son ahora esos parentescos? Primero, el parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre personas unidas por vínculo de sangre. Por vínculo de sangre. ¿Qué se trancó? Dani, ¿qué se trancó? Por vínculo de sangre. El parentesco por consanguinidad es la relación que existe entre personas unidas. ¿Se colgó? ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo, gente? Ahora sí. ¿Me están siguiendo? Perfecto. Por consanguinidad, del artículo 250 nos dice, en relación que existe entre personas unidas por vínculo de sangre. Por vínculo de sangre. Ejemplo. Por vínculo de sangre. La consanguinidad, dice lo consanguinidad. Padre, hijo. Recíprocamente, padre e hijo son parientes consanguíneos porque son parientes de sangre. Padres, hijos, etc. Después vienen, según el 249, el parentesco por afinidad. Antes el parentesco por afinidad. Parentesco afín. El parentesco afín dice, está en el 253. Vayan anotando ahí en su código 253 o en un cuaderno 253 Código Civil, que nos dice, la afinidad es el vínculo entre un cónyuge. Así es la familia. Papá, mamá. La afinidad es la relación que existe entre un cónyuge, este sería el papá, y los parientes del otro cónyuge. Los parientes serían, este el varón, este la mujer. La afinidad es la relación que existe entre un cónyuge y los parientes del otro cónyuge. Los parientes, no con el cónyuge. Mucho ojo, gente. Escuchen bien, los cónyuges. Se dice cónyuges. Los cónyuges, porque no existe una U ahí, no es cónyuge, es cónyuge. Los cónyuges no son parientes. Los cónyuges no son parientes, son cónyuges, no son parientes. No es tu pariente, tu cónyuge no es tu pariente. Entonces la afinidad es el vínculo entre un cónyuge y los parientes del otro. Por ejemplo, el papá de mi cónyuge, ¿qué es de mí? Quiero que me contesten ahí, que me sigan. El papá de mi cónyuge, ¿qué es? A ver.
¿Qué es el papá de mi cónyuge? Sí, exactamente. Es mi suegro. Mi suegro es mi pariente afín, porque la afinidad es la relación que existe entre un cónyuge y los parientes del otro. Mi suegro acá, mi cuñado acá y mi hijo ahí. Sí, exactamente, mi suegro. Mi suegro, mi cuñado y mi hijastro. Y mi hijastro son mis parientes afines. Así mismo. Muy bien. El tan querido suegro. Sí, el suegro es. ¡Hala! ¿Cómo quiero tener 3 suegros luego? ¿Cómo quiero tener 3, 4 suegros luego? Bueno, a ver. Bueno, a ver. Hago una pregunta al curso. ¿Mi cónyuge es mi pariente? ¿Mi cónyuge es mi pariente? A ver, ¿qué dice el curso? ¿Mi cónyuge es mi pariente? No, no es mi pariente. Es mi cónyuge. No tiene relación de parentesco. Inclusive muchos dicen que no es luego que no es tu pariente. Es una cosa más cercana, más estrecha que tu pariente. Muy bien. Por consanguinidad, por afinidad y por adopción. Y por último, ¿qué es la adopción? La adopción es la relación que existe entre el adoptante y el adoptado. Bueno. ¿Cómo se computan los grados? ¿Cómo se computan los grados? No le puedo mostrar la diapositiva. Bueno, no importa. ¿Qué es el grado? ¿Qué es el grado? El grado es la unidad básica de medida del parentesco. Cada grado sería una generación. Cada grado sería una generación. Por ejemplo, Marcos, que soy yo tengo mi papá. Yo tengo mi papá. Mi papá. ¿Cuántos grados me une a mi papá? Le pregunto al curso, ¿cuántos grados me une a mi papá? Si el grado es la unidad de medida del parentesco, el grado es lo que hace que se mida el parentesco. Dijimos que el parentesco por consanguinidad era que viene de la sangre. Ejemplo, siempre voy a ponerme en un ejemplo yo para que ustedes tengan algo de eso. Exactamente. Mi papá, yo estoy acá, mi papá está encima mío. ¿Cuántos grados me une mi papá? 1. Así se cuenta. Así se cuenta. Si voy a contar yo, para mi papá 1. ¿Cuántos grados? Ejemplo, ¿cuántos grados me une a mi abuelo? ¿Cuántos grados me une a mi abuelo? A ver si entendieron la lógica. En línea recta. Segundo, de mi papá yo estoy a 1 grado. De mi abuelo estoy 2 grados. ¿Y de mi bisabuelo? ¿Y de mi bisabuelo? No. De mi abuelo estoy 2 grados. Porque
me pongo como yo me pongo, ahí yo no cuento. Mi papá 1 grado, mi abuelo 2 grados y mi bisabuelo ¿cuánto? Mi bisabuelo 3 grados. Mi bisabuelo 3 grados. Siempre se cuenta así. Siempre se cuenta de mí, pero yo no soy uno. Siempre mi papá 1 grado. Mi abuelo 3 grados, mi bisabuelo, pero 2 grado mi abuelo y 3 grado mi bisabuelo. ¿Cuántos grados está de mi posición mi tatarabuelo? ¿Qué dicen? Ahí se complica, ¿verdad? Ahí se complica, ¿verdad? A ver, quiero que me contesten. ¿Cuántos grados yo estoy de mi tatarabuelo? Hola Nicolás, ¿cómo andamos? ¿Está bien? No importa. ¿Cuántos grados estoy yo de mi tatarabuelo? Nadie me dice nada. 4. 4. Bien, Joana. Bien, Bruno. 4 grado. Y así va. Después va. Yo no me cuento todavía. Mi papá 1. Mi abuelo 2. Mi bisabuelo 3. Mi tatarabuelo 4. Y después viene mi tatarabuelo y mis quintos abuelos se llama. Tatarabuelo y quintos abuelos. Bueno. Pero cuando hablamos, esas son consanguinidad en línea recta. En línea recta dividiendo en ascendientes que van hacia arriba, como esto: padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, cuarto abuelo, quinto abuelo, lo que sea. Pero también existe en línea descendiente que va hacia abajo. Pregunta al curso: mi hijo, ¿cuántos grados me lleva a mí? Uno, por supuesto. 1 grado. Yo voy a estar acá, nunca me voy a contar. Y el grado de abajo es 1. ¿Cuántos grados me lleva mi nieto? Así mismo, es descendiente. Y mi nieto, 2 grado. Y mi bisnieto, 3 grado. Y mi tataranieto, 4 grado. Y después del tataranieto viene, ustedes no, yo particularmente hace poco estuve investigando sobre esa palabra. Es en forma descendiente. Viene hijo 1 grado, nieto 2 grados, tataranieto 3 grados. Y el cuarto grado de tataranieto, 5.º grado, son los hijos chosnos, se le dice. Así mismo como se llama, chosnos. Esos son los hijos chosnos. Después vienen los sextos nietos, séptimos nietos y así infinito. En el primero, cuando era mi papá, mi abuelo, la línea era ascendiente y esta es descendiente. ¿Entendieron? Bueno, ahora existen, dentro de la línea colateral existen 2 clases. Perdón, dentro de la línea de consanguinidad existen 2 clases de línea. La línea recta, que se divide en ascendiente y descendiente, lo vimos recién. Pero también está la línea colateral, que está inversa dentro del 251.
251, segundo párrafo. ¿Qué nos dice? La línea colateral es una serie de grados entre personas la línea recta es una serie de grados entre personas que descienden de una de otras. Esa es la que vimos recién, ascendiente y descendiente. La línea colateral es la serie de grados entre personas, entre dos personas, dos o más, que tienen un ascendiente común, sin descender unas de otras. ¿A qué se está refiriendo, gente? Sin descender unas de otras. ¿A qué se refiere? El artículo 251, segundo párrafo, que habla de la línea colateral, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir la línea colateral? Una serie de grados entre personas que tienen un ascendiente común. Un ascendiente común. ¿Cuál es el que tiene un ascendiente común? Hermanos, por supuesto, Micaela. No, hermanos, sí, claro, y tíos, pero y primos también, pero primero hermanos. Primero son los hermanos. Sí. Acá tengo algo que les quiero mostrar. Bueno, gente, ven, ¿verdad? Claro, ustedes van a ver de manera, vamos a decirle al revés, pero yo no le quiero mostrar estas letras. Ustedes olvídense. Van a enfocarse en las líneas que están acá. Esperen. Bueno, sí, Daniel, vos Daniel ya la pillaste. Bueno, gente, ahí está. Ustedes concéntrense para los que tienen libros, sí. Exactamente. Acá está. Dice ese artículo que la línea colateral es lo que tienen un ascendiente común. Ahí está. Genial. Pasa ya ahí en un ascendiente común. Este soy yo. Ponerle que B sea yo. A que es de mí. A que es. Me pueden contestar. A que es. A es mi papá. C, este es mi hermano. B, C, mi hermano. Este es mi papá. Mi papá o mi mamá. C y B. ¿Qué pasa? C tuvo un hijo, que es E. Y B, que soy yo. Pero que es bola. Debo admitir que no. B, que soy yo. Este D es mi hijo. Entonces, lo que nos dice el Código Civil, dice el 251, la línea colateral es la serie de grados entre personas que tienen un ascendiente común. La línea recta es descendiente y descendiente. El descendiente liga al ascendiente con los otros que descienden de él. Dice, en ambas líneas hay tantos grados como personas. Hay tantos grados como personas, dice el 251. Y el 252 nos dice que tenemos que contar los grados. A ver, pregunta al curso. Ustedes ve acá. Siempre cuando voy a contar los grados, tengo que ir al ascendiente común. Por ejemplo, colateralmente yo voy a contar los grados. Yo quiero saber, sé que es de mí.
sé que es mío, sé que es, a ver, contésteme, sé es mi hermano, llevo segundo grado. ¿Por qué? Porque cuento mi ascendiente común. 1, 2. Mi hermano está en segundo grado colateral. Segundo grado colateral. Porque siempre me voy al ascendiente común. 1, 2. Perfecto. Este es que es de mí. Yo soy D. Yo soy D. E que es. Yo soy D. Si yo soy D. E que es. Si yo soy D, sería mi sobrino, porque es el hijo de mi hermano. Espera, ¿qué? Porque es el hijo de mi hermano. Claro, es mi sobrino. Yo ahora voy a contar mi sobrino cuántos grados está. ¿Cómo cuento? Cuento. 1, me voy a hacer mi ascendiente común siempre. 1, no, D, si yo soy D, es mi sobrino, porque es el hijo de mi hermano C. Si yo voy a contar cuántos grados de afinidad, pero cuántos grados colaterales está mi hijo, cuento. 1, 2, 3. Mi sobrino está en tercer grado. Acá estoy. 1, 2, 3. Tercer grado consanguinidad colateral. ¿Entendieron? Ahora, si yo soy este, ¿este qué es? Si yo soy este, él es mi primo. Ahora voy a contar cuántos grados está. ¿Cómo cuento los grados? Cuento. Si yo soy este, cuento 1, 2, 3, 4. Mi primo está en cuarto grado colateral. Muy bien. Por último, la afinidad es la relación que existe entre un cónyuge y los parientes del otro. ¿Cuáles no son afines? Vamos a decirle cuáles no son afines. Primero, los esposos entre sí no son parientes. Ya lo dijimos hasta el cansancio. Así es la familia, padre y madre. Los parientes de estos no son afines con los parientes del otro cónyuge. La afinidad es la relación que existe entre un cónyuge y los parientes del otro. Pero entre cónyuges no son parientes. Y los parientes de esto con los parientes de esto no son parientes. No son parientes. Tercero, no son parientes los que están en concubinato. No son parientes de nada, porque la afinidad viene del matrimonio. Tienen que estar casados. Nuevamente al revés, pero no importa. Yo igual voy a explicar. María, esta es María. Uy. Pero pues se dio vuelta la cámara. Ahí, bueno. María se casó. María, matrimonio con Pablo. María con Pablo.
A ver, María con Pablo. María tiene un papá, pero una mamá que se llama Laura, y Pablo tiene un papá que se llama José. Pablo tiene un hermano que se llama Juan y María un hermano que se llama Luis. Y ahí están toda la raya. Le voy a explicar qué es. María es la señora de Pablo. Parentesco por afinidad crea uno de los cónyuges, en este caso puede ser María, y los parientes consanguíneos del otro cónyuge. ¿Qué quiere decir? Que María es pariente afín de Juan, que es su cuñado. Es su cuñado. Por tanto, Pablo es pariente afín de Luis, que es el hermano de María, su cuñado, y es su pariente afín. María es pariente afín de José, que es su suegro. Pablo es pariente afín de Laura, que es su suegra. Y Pablo es también pariente afín de Nancy, que Nancy es su hijastra, porque es solamente hija de María. ¿Me entendieron? Bueno. ¿Alguna pregunta? No crean parentesco. Este es no crean parentesco. María no son parientes, son cónyuges. José, que es el consuegro de Laura, son parientes. Juan, que es el concuñado de Luis, no crean parentesco. No crean parentesco. Bueno, lastimosamente llegó nuestra hora. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Lastimosamente el tiempo muchas veces es corto. Sin embargo, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Solamente adquieren afinidad los cónyuges, sí, porque la afinidad deriva del matrimonio. Entonces, la afinidad solamente deriva del matrimonio, pero los cónyuges entre sí no son parientes. La afinidad es la relación entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. La verdad que le agradezco mucho. Siempre voy a ser respetuoso de ustedes. Ustedes son la sociedad que quiere capacitarse. Ustedes son la sociedad que quiere ser alguien, que quieren progresar. Ustedes son la juventud de élite de este país. Para mí siempre va a ser un placer estar con ustedes. Tienen mis datos y por ahí no entendieron la clase, no pudieron asistir. Ustedes me lo comunican y yo sin ningún problema estaré con ustedes explicándoles nuevamente. Para mí ha sido un placer, muy encantado de tener